Acompáñanos en este 19º Congreso Espírita Colombiano. Vida más allá de la vida, esperanzas y consuelos. Del 11 al 13 de noviembre en la bella ciudad de Bucaramanga. Porque tendremos 12 conferencias nacionales y la participación del orador brasileño Divaldo Pereira Franco, así como el taller Mediunidad, instrumento para comprobar la inmortalidad del alma. No te lo pierdas para engrandecer tu corazón y alcanzar el intelecto a la luz de la óptica espírita. Así juntos construiremos un mundo de regeneración. Te esperamos. Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí todos unidos con Dios, Jesús y Kardec, todos unidos por amor. Con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Rutas de Luz. Desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, los estamos saludando a todos nuestros hermanos que se encuentran en las diferentes ciudades y diferentes países acompañándonos en el día de hoy, y a los que se encuentran aquí presentes, y también a todos nuestros hermanos desencarnados que vienen a acompañarnos. Damos gracias a nuestro amado Padre Celestial y al mundo espiritual que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos, y pedimos que haya guía e iluminación divina para nuestra querida expositora y nuestro querido Santiago, que es quien va a dar la oración de inicio. Gracias. Nos sintonizamos, nos vamos a relajar en el espacio donde nos encontramos y elevamos nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial por darnos el día de hoy este espacio tan majestuoso, la oportunidad de venir a aprender la razón de la lógica del dolor. Padre Celestial, agradecemos por todos aquellos espíritus guías que nos iluminan cada día en nuestras labores, también por todos aquellos que están a cada gobierno apoyando y guiando para que realmente podamos estar en paz y armonía. Padre Celestial, te pedimos por todas aquellas personas que están en el dolor, que puedan tener esa paz, ese proceso vivo de reconocimiento de sus dolencias, para que cada vez sean más fuertes espiritualmente y puedan también dar esa esperanza a las otras personas que se encuentran también en el dolor. Y que esta tarea del día de hoy, una conferencia que nos trae nuestra hermana Rosalba, sea de gran ayuda, de gran guía para que en cada dolor que tengamos nos fortalezcamos y demos también ese apoyo, y que así sea. Que así sea. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestra querida expositora, muy querida por todos. Viene desde muy lejos a acompañarnos nuestra querida Rosalba Suárez. Por aquí, por favor, queremos presentarla. Ella es una expositora de talla internacional, lleva más de 30 años en el estudio espírita, hace parte del Centro Espírita Tercera Revelación, es la fundadora y directora de la Fundación la Casa de la Fundación La Casa del Camino, y es quien nos va a hacer la exposición en el día de hoy. El tema, la razón del dolor.
Entonces, es todo tuyo Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, quiero hacer una aclaración, un puntico. No soy la directora de la fundación, soy una trabajadora, soy una voluntaria de la fundación. Hay un grupo directivo y en ese grupo directivo como gerente de la fundación está Marta Merchán y Milton como presidente, ¿no? Entonces yo ayudo y colaboro en la formación de los niños, en la educación en valores de los niños. Entonces, muy agradecida por la invitación, agradeciéndole a Germán y a todo su grupo de trabajadores la oportunidad de hablar de la doctrina de los espíritus, de hablar de este mensaje educativo que nos dejó Kardec como legado para que nos sirviera de punto de apoyo, de anclaje, para despertar nuestras almas, para alimentar nuestros espíritus, para despertar nuestras conciencias. Entonces, bueno, vamos a mirar con esta conferencia qué nos queda hoy. Yo siempre digo que más que una conferencia es un compartir, porque no me considero conferencista todavía, falta mucho pelo para el moño, digo yo, pero sí es un compartir y es un aprendizaje para todos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de algo bien importante que es el dolor, ¿no? ¿Quiénes de nosotros que estamos acá no hemos sufrido? ¿Quiénes no hemos sufrido? Todos, ¿no? Hemos pasado por grandes dificultades, por grandes vicisitudes, hemos pasado por momentos álgidos, pero que de alguna forma nos han servido, si vamos a mirar, ¿no? Entonces vamos a ver por qué sufrimos, la razón del dolor, ¿no? Eso es mucho dolor en esta tierra. Pues vamos a analizar por qué es que sufrimos, ¿listo? Entonces, la razón del dolor nos lleva a la primera pregunta. ¿Y qué es el dolor? ¿Qué es que nos duela y qué nos duele? Entonces es el gran interrogante que el hombre ha tenido por tanto tiempo con relación a un tema tan álgido, tan marcado para todos, ¿no? Entonces nos dicen, esta conferencia, gran parte de ella, casi que en su totalidad, ha sido extractado el mensaje del libro El problema del ser y del destino de León Denis, de un capítulo en este libro que se llama El dolor. Y es, pues todos conocemos la literatura de León Denis, ¿no? Lo profundo, lo claro que es esta criatura y el legado que nos dejó en su literatura. Entonces nos dice, no es más que una ley de equilibrio y de educación. Entonces vamos a ver qué es una ley, o sea, comuníquese y cumpla, se dice, ¿no? Entonces es una ley que debe marcarnos a todos, no está para unos sí, para otros no. Equilibrio es mantener un eje, ¿no? Ni más arriba ni más abajo. Y educación es adquirir aquella información, aquellos hábitos, aquellas formas de vida que nos permitan educarnos, tener una buena información para que podamos crecer espiritualmente. Entonces, el dolor no es más que una ley de equilibrio y de educación. ¿Qué más es el dolor? Es el resultado de las violaciones cometidas contra el orden divino, ¿sí? Contra el orden eterno. Violaciones cometidas, ¿por quién? Por nosotros mismos. Eso no las ha cometido nadie. Esa enseñanza o esos lineamientos que habían antes, la doctrina espírita los ha ido rompiendo. Nosotros no pagamos ni los errores de nuestros padres, ni las equivocaciones que ellos cometieron, ni los desaciertos, absolutamente. Cada uno somos responsables de nuestros propios actos. Somos responsables de lo que hayamos hecho, las violaciones que hayamos cometido. Cuando violentamos aquello que está establecido, pues hay una consecuencia. Entonces,
Aquí podemos empezar a ver que de víctimas no tenemos nada. Muy bien. El dolor, su acción bienhechora es para quien sabe comprender. Y aquí es donde empieza lo bonito del asunto, para quien sabe comprender. Entonces, existen seres que le pueden sacar provecho al dolor. Existen seres que no le sacan provecho al dolor. Y vamos a mirar cómo es que le sacamos provecho al dolor. Porque si le sabemos sacar provecho, somos ganadores. ¿Sí? Cuando, exacto, nos volvemos fuertes, nos cimentamos por dentro cuando sabemos confrontar el dolor y entender por qué sufrimos. Decimos, bueno, listo, entonces voy a aguantar, no voy a poner resistencia, voy a aguantar porque ya entendí por qué es el dolor. Entonces, como les decía al principio, casi todo el tema sacado del libro de nuestro querido León Denis, que es El problema del ser y del destino. ¿Bien? Nos dice el otro interrogante, ¿por qué el dolor? ¿Por qué sufro yo tanto? ¿Por qué me pasan a mí tantas cosas? ¿Por qué mi enfermedad? ¿Por qué mi ruina material? ¿Por qué no logro lo que me propongo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es que Dios está en una ensañada contra mí que no me deja. Es que se olvidó de que yo existía en el plano tierra. Es que no me da un momento de tregua el dolor. Y resulta que ahí están las respuestas grandes a esos grandes interrogantes, que el dolor sigue a cada uno de nuestros pasos, nos acecha en todos los recodos del camino. O sea, a todos nos acecha en el mismo momento en que menos lo esperamos, puede llegar el dolor. Donde menos nos imaginamos, aparece el dolor. Y ante esa esfinge que mira con vista extraña, el hombre se hace la eterna pregunta, ¿por qué el dolor? Y nosotros tenemos privilegios, pero no los privilegios que considera el mundo que son privilegios. Nosotros tenemos el gran privilegio, los espíritas, de tener la claridad de entender el porqué de las cosas. Entonces nuestros interrogantes deben ser más pequeñitos, porque entendemos muy claramente a través de una doctrina sencilla, clara, descomplicada. No nos dejaron enredos, nos dejaron una enseñanza para nuestra mentalidad aún sencilla y en formación. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a mirar la connotación del dolor. ¿Cómo es considerado el dolor? Y el dolor es considerado como un castigo, una expiación, una reparación, un rescate. ¿Qué es eso? Como castigo fue en las primeras épocas y en los primeros tiempos, aunque ya ha evolucionado mucho la mentalidad del ser humano, porque nos enseñaron ese Dios castigador. Ese Dios que si yo no hago lo que me dicen en determinadas formas, en determinados ritualismos, con determinadas condiciones, Dios me castiga. Entonces aprendimos a ver al Dios castigado. Vino el despertar del ser y aparece la explicación de que es una expiación, que es un tiempo de vicisitudes aceptadas con resignación. ¿Qué es eso? Es un tiempo de sufrimientos que yo entiendo por qué los debo vivir y cómo los debo vivir, cómo debo sacarle provecho a ese momento de vicisitud. Entonces ya no peleo contra el dolor, ya no lucho contra el dolor, ya aprendo a entender el dolor. Luego nos dicen que es la reparación. ¿Y yo qué voy a reparar? Si yo no he dañado nada. Pero el hecho de que yo no me acuerde de lo que dañé no quiere decir que haya algo para repararse. Entonces fueron los desaciertos que cometí en el pasado y a veces en el presente. Hay muchas consecuencias de este presente. Ayer incluso hacía una atención fraterna y la persona que atendía me decía,
¿Cómo me van a mí a salir con el cuento? Me decía la persona, que en este momento yo estoy pagando algo que yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo ni que fui de ayer, ni creo que eso sea verdad. Entonces, ¿de dónde me van a salir con que el dolor? Entonces, para él, por ejemplo, no aplicaba este término, la reparación, los desaciertos que se cometieron y la manera y la oportunidad que se tienen de enmendarse. Y luego viene el rescate, que es esas faltas cometidas, ¿cómo las puedo yo reparar? Cuando nosotros éramos pequeñitos, hablemos de esta existencia, cuando éramos pequeñitos en edad, ¿no? No en estatura, que en edad, resulta que nosotros cometíamos una falta y entonces cuando los papás nos corregían, nos orientaban, nos decían, quedas castigada y te vas a tu cuarto y tal cosa y no sé qué, y entonces uno decía, sí, yo me callo, yo acepto el castigo porque reconocía que había cometido una falta. Y pues si nuestros papás nos estaban corrigiendo y orientando a través de algo que era doloroso, por ejemplo, hoy en día a un niño le quitan el celular, es dolorosísimo. Ah, no, eso es de muerte lenta. Si les apagan el televisor, terrible, eso es un dolor, porque es lo que yo amo hacer. Entonces yo no cometo muchas veces fallas porque me quitan el celular, no cometo fallas porque no me dejan ver mi programa favorito, no me dejan ver los videos que tanto me gustan, entonces yo trato de no cometer fallas. Y en este trasegar de entender el dolor, vamos despertando nuestra conciencia y vamos entendiendo y vamos comprendiendo y vamos razonando y vamos profundizando aquello que nos descorre ese velo y que nos ayuda a familiarizarnos, no a amar para vivir en el dolor. Ojo que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, no, como yo acepto todo, entonces que me vengan todos los dolores del mundo, que yo los acepto, no, jamás, ¿no? Es saber, sí, porque la gente dice, bueno, si yo nací para ser feliz, yo porque tengo tanto dolor encima. U otros dicen, yo soy tan resignado que me llegue lo que me llegue. No, venga, yo tengo que luchar por cambiar mi condición de vida. Entonces, esas son las problemáticas que se presentan en la mente y en el corazón del hombre. Entonces aquí encontramos una cantidad de condiciones de dolor, pero más que condiciones de dolor, son de lecciones, de aprendizaje. Entonces nosotros miramos y yo le pediría a Piedad que cuál de todas esas imágenes tomas y me dices qué dolor te significa a ti, por ejemplo. Pues el estar uno de pronto en una enfermedad Sí. le sirve bastante para reflexionar. Mirar que de pronto es impaciente y la enfermedad le enseña a uno a trabajar la paciencia. Muy bien, perfecto. La enfermedad, y depende cómo la enfermedad se tome, en este caso, como nos dice Piedad, venga, sí, es una prueba, es dolorosa, es terrible estar en una cama de hospital, pero voy a practicar la paciencia y eso me va a ayudar a que mi dolor no sea tan fuerte. La tolerancia. La tolerancia, es así que cuesta, Dios mío. A ver, Gustavito, otra imagen que puedas mirar de ahí y nos digas esa clase de dolor, ¿qué significa para ti? El dolor. Por ejemplo, el que decía, uno mira, porque yo estaba en esta situación y me enseña a valorar que cuando tenga la salud, tengo que valorar con la paciencia la resignación y no ser conocida, bendecirlo para seguir a él. Muy bien. A ver, ¿quién me quiere ayudar con cualquiera de las otras imágenes? A ver. La del viejito que se siente solo y abandonado. Sí, porque nosotros, ahorita todavía que no estamos, todavía podemos con los pies ayudar, hacernos querer, cultivar la familia y el amor para que cuando no nos puedan abandonar. Muy bien. Sí, porque hay dos clases de soledades, ¿no? Hay esa soledad de abandono
Y hay esa soledad de estar rodeado de tanta gente, pero estar solo. Hay muchas connotaciones de soledad, ¿no? Entonces, ay, es que yo vivo solito, yo vivo solita, es que no. No, porque hay connotaciones, depende la mentalidad de cada ser, ¿no? Entonces, ahí es bien importante. Por ejemplo, las limitaciones físicas, bastante difícil. El perder uno su puesto de trabajo, el sustento de la familia, es una clase de dolor que el que tiene un puesto o el que tiene su empresa, pues no lo ve, pero el que siente que pierde aquello que es el sustento material no es fácil. Y así con todos, cada uno miramos la pérdida de los seres queridos, la pérdida de los seres queridos que es tan marcada y que nos es difícil entenderla, comprenderla y aceptarla, ¿no? Entonces miremos todas esas connotaciones de dolor para no centrarnos en uno solo, porque tanto dolor hay, tantos seres existen en el mundo. Hay cosas que a mí me duelen y a otro no le duelen. Hay personas que no tienen dolencias físicas, no les duele nada, pero tienen dolencias en el alma, ¿sí? Entonces, hay a unos que les duele la pobreza material y hay otros que viven en la abundancia material, sin embargo, muchas veces tienen dolores que el mismo dinero no puede calmar. ¿Bien? Bien. Entonces, para compartir aquí con ustedes, encontré en un libro de Amalia Domingo y Soler que se llama Cuentos Espiritistas, no sé si lo habían escuchado, ¿sí? Es un libro en todo el respeto y la admiración que guardo por esta gran mujer, esta gran espiritista y esta gran escritora. Amalia Domingo y Soler en su libro contiene historias variadas cuyo denominador es el dolor de su hermano. Escuchar siempre el dolor del otro para saber por qué sufre y a veces buscaba siempre respuestas en seres que la pudieran ayudar a decirle al otro, tú por qué sufres, tú por qué pasas dolencias. Bien, y resulta que en ese libro hay una historia que se llama ¿por qué? ¿Por qué? Y estamos hablando de por qué el dolor. Entonces, vamos a mirar esa historia para ahí relacionar el tema del dolor. Entonces nos dice, aparece una mujer que era conocida de Amalia y le dice, Amalia, ¿yo por qué seré tan profundamente desgraciada? Explíqueme, respóndame, dígame por qué yo sufro tanto. Y pues Amalia, como era tan especial para escuchar, pues se prestó a la inquietud y acompañar a esta hermana en sus reclamaciones ante la vida. Decía Elena, que es la titular de esta historia, es que me vuelvo loca porque me falta bajo los pies la tierra, porque no siento que puedo aguantar más tanto dolor. Vengo a ver si tú sabes dónde podré hallar consuelo, porque cuando sufrimos, ¿qué buscamos? Que alguien nos oriente, que alguien nos consuele, que alguien nos diga, no, venga, mire, ¿para qué estamos nosotros los espiritistas? Para consolar. ¿Para qué están las casas espiritistas? Para consolar, para ayudar a responder ese por qué que trae nuestro hermano que llega a golpear las puertas de nuestra casa a decir, venga, tengo este dolor, este sufrimiento, esta situación, explíqueme cómo por qué. Y ahí estamos nosotros. Por eso debemos educarnos, fortalecernos en el trabajo desinteresado en el nombre del Maestro Jesús. Entonces le dice ella, vengo a ver si tú sabes en dónde puedo hallar ayuda, consuelo, orientación. Usted que es tan experta en eso, venga, déme una respuesta porque no puedo más. Entonces le dice a Amalia, muy inteligentemente le dice, no hay más refugio que en uno mismo. En ti misma está la ayuda que necesitas.
porque nosotros llevamos el germen de los dolores y la fuente inagotable de las compensaciones. Nosotros somos los que ocasionamos nuestros dolores y en nosotros está la solución a los dolores. ¿A través de qué? Más adelante lo vamos a ver. Y le dice, le responde Elena y le dice, no, estás en un error gravísimo. ¿Cómo así que está en mí? ¿Cómo me va a dar una respuesta de esas si yo no soy la culpable de mi dolor? Le dice Amalia, le dice ella, llevo en mí el germen, como tú dices, del verdadero infortunio, pero no la compensación a mi adversidad. Miren en la carga tan grande que tenía Elena en su corazón, que el dolor la hacía entender que era una carga de problemas, que era una carga de dolores, que era una carga de angustias y que no había para ella absolutamente nada bueno. Y continúa la narrativa diciéndole Elena, venga, mi juventud fue dulce y buena, poética, bonita. Mis padres me amaban, mis padres me adoraban. Me brindaban todo lo bello y armonioso que el mundo le puede brindar a alguien. Muchos hombres me ofrecieron su amor, pero acepté a Augusto. Le di mi mano y a medias mi corazón. Sí, o sea, no estaba muy enamorada de Augusto, pero le aceptó a Augusto, no le aceptó ni a Pedro ni a Juan, sino a Augusto. Entonces era esa ley que debía cumplirse en la vida de ella. Eso no fue por casualidad que preciso le dio por aceptar a Augusto. Dice, ya a los 6 meses me di cuenta de la realidad con el hombre que yo me había casado. Pero ya lo conocí, ya la máscara se disipó cuando ya, pues las cosas habían tomado otro camino. Era de malas costumbres, era mujeriego, era jugador y acabó con toda la dote de la muchacha, porque en esa época eran las dotes, ¿no? Se entregaban las dotes para el hombre cuando se iban a casar y pues el hombre acabó con todo, pues con ese equilibrio que tenía, pues ¿qué más podía hacer, no? Bien, después de pasar por miserias y hambres, me tocó regresar a mi casa, la casa de mis padres, con mi hijo, porque había sido malo. Mi hijo se tuvo que alejar del hogar porque no soportaba la situación de pobreza y de miseria que vivíamos, y aparte de eso, él no quería enfrentarse con su papá. Había antipatía espiritual entre padre e hijo. El muchacho no lo soportaba y dijo, antes de que yo cometa un crimen, prefiero irme. Pongo camino de por medio y me voy. Y ahí ya hay una narración muy larga. Esto es invitado para que lo lean ustedes después, lo buscan en internet si no tienen el libro. Y le dice, Amalia, es que tener un hijo es una maravilla. Es que tener un hijo, verlo crecer, verlo decir sus primeras palabras, arrullarlo, su primera sonrisa. Bueno, ella le hace un esbozo a Amalia de la grandeza y la belleza de la maternidad y su dolor era pues inmensamente grande. ¿Listo ya? Bien, eso, muy bien. Entonces, ella no entiende ese dolor que ella está sufriendo y resulta que ella tiene la oportunidad de ir a un hogar. Ella tiene la oportunidad de ir a un hogar donde conoce a una mujer que le da la oportunidad de ver la vida de ella y hace una comparación entre la felicidad de esa otra mujer y el infortunio de ella. Empieza a decir, venga, y está tan bueno que vive, tan sabroso que le va en todo, y a mí, ¿por qué tanto dolor y sufrimiento? Entonces vemos esa balanza, ella empieza a ver esa balanza que no funciona para ella. Si vamos a ver, Elena estaría ¿en qué lado? ¿Aquí abajito o arriba? Abajo. Abajo. Su dolor pesaba mucho y hacía esa comparación, porque si para Dios todos somos iguales, pues la balanza debía estar recta y las condiciones debían ser iguales para las mujeres. Entonces ella hace esa comparación en medio de su dolor y dice,
Venga, tanta felicidad para ella y tanto infortunio para mí si yo no he sido mala, decía ella. Entonces, mire, miró estando en esa casa que los hijos de la señora que ella miró y comparaba su vida, se criaban sanos y robustos. Ella no tenía ni idea en ese momento qué era el dolor, porque todo cuanto le rodeaba era bonito, era lindo, era una vida que todos soñamos tener, ¿no? Llena ese paraíso que tanto anhelamos. Su marido era un modelo de bondad, porque ella había ido a buscar la ayuda del esposo, que era un abogado muy prestante. Entonces ella era la reina de su casa. La mamá de ella le ayudaba para cuidar los niños, para que los niños no la estresaran, no la molestaran, y ella velaba y cuidaba por los nietos. Y los niños eran tan buenos que no le daban ningún disgusto a la señora. Entonces, miraba y yo decía, mire la vida de esta mujer y mire mi vida. No, es que no, ni el más mínimo parecido. Peor el dolor, porque ella viene a decir, venga, y entonces yo qué, ¿cierto? O a veces no nos pasaba, cuando no conocíamos la doctrina, decía uno, venga, y la vida de fulanita o fulanito tan buena, mire, y en la mía, ¿por qué no? Entonces ella le hace la pregunta a Amalia, ¿por qué para esta mujer adorable todas las felicidades y para mí todos los infortunios? O sea, explíqueme eso, explíquemelo. Y entonces ella dice, venga, yo no he sido mala. Deme respuestas, porque yo no he sido mala. O sea, como yo no le he hecho mal a nadie, pues no tiene por qué pasarme a mí tanto dolor. ¿Por qué tan enorme diferencia entre aquella mujer y yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Respóndame, Amalia, ¿por qué? Y le dice, ¿no puedes decirme cuál es la causa de esta desigualdad tan horrible? Porque es una desigualdad muy grande. Es como cuando en una clínica encontraba yo alguna vez una madre con un niño con una cantidad de deformidades bastante fuertes y unas limitantes muy grandes, y la señora lloraba y decía, yo tengo paciencia, pero no entiendo Dios qué quiso hacer conmigo. Yo amo a mi hijo, pero esto no es vida, yo no tengo vida. Y uno, ante ese dolor tan grande, ponerse a decirle, no, su merced, es que son las faltas del pasado, entonces... No, entonces era ver esa carga y uno de ánimo, fuerza, mire que Dios no nos abandona. Me decían, yo a veces lo pienso mucho, yo creo mucho en Dios, pero a veces digo que no entiendo. Muy duro, el dolor para los seres es muy duro. Y Amalia, con la inteligencia que le caracterizaba, miren la respuesta que le da. La causa hay que buscarla lejos, muy lejos. La otra vez yo con tanto dolor, ¿y a dónde me voy a ir a buscar el dolor? ¿A dónde me voy a ir a buscar la raíz de mi dolor? ¿Y qué le estaba diciendo ahí? Eso es de los tiempos pasados. Eso es de recorrer ese camino y a veces no tomar la derecha cuando debíamos tomar la izquierda. Cuando no miramos el lineamiento del camino y nos equivocamos. Esa era la pauta que ella le estaba dando con una sencillez, pero con una profundidad total. Pero lógico que ella de pronto en medio de su dolor, como les pasa a muchos, o nos pasa a muchos de los encarnados, pues muchas veces no se entiende. Entonces le dice, ¿ya dónde? ¿Usted de qué me está hablando? Le dice Elena a Amalia. Y le dice a Amalia tan inteligentemente, en el infinito de la vida. Allá hay que buscarla, en el infinito de la vida. En ese más allá que no tiene linderos, pues el ayer y el mañana son medidas trazadas por el hombre. Por eso nos dicen que hoy y solo por hoy debemos mantener el equilibrio. Debemos ser buenos. Debemos actuar correctamente, porque no sabemos si mañana estaremos acá. ¿Sí? Y al no saber si mañana estaremos acá, por eso no nos habla ni del ayer ni del mañana, nos habla del hoy, de saber colocar hoy
esa semilla y dejarla que brote, que surja y que nos dé pautas necesarias para saber aprovechar el tiempo. Así como en el espacio no hay ni arriba ni abajo, de igual manera el tiempo no tiene líneas divisorias. Nosotros nos enseñaron que el cielo era arriba y que el mundo de sufrimiento, el mal llamado infierno, era abajo. Entonces todo el mundo por eso mira para el cielo y dice, ah, yo quiero llegar al cielo. ¿Sí? Pero no se conocían las leyes que rigen el universo, ¿no? Entonces, miren qué profunda esa respuesta en medio de una sencillez. En ese más allá desconocido de unos, presentido por otros, negado por rutina, desfigurado por las religiones. En ese más allá, amiga mía, en ese oriente y occidente de la eterna existencia del espíritu, está el porqué de la dicha de algunos y de la desventura de otros. Sí, porque muchas veces dicen a la derecha o a la izquierda, y el que es zurdo, ¿qué hace? ¿Sí? Hay que verle los colores a la vida, y si es daltónico, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, miremos en la sencillez con que Amalia le hace ver a ella de dónde viene su dolor, de dónde viene su sufrimiento. Lo único que puedo hacer en tu favor, le dice Amalia, y esto nos sirve como herramienta para una atención fraterna a aquellos que la realizan, es publicar en un periódico espírita nuestro diálogo y algunas de aquellas escritoras puedan ilustrar el objeto de tus dudas. Ella no fue contundente. No, es que usted tal cosa. No, porque las connotaciones de cada ser espiritualmente son diferentes. Eso no todos pasamos a que nos peluquien iguales. No, no. Entonces, fíjese que ella le dice, no, venga, yo le puedo ayudar dándole a entender de una manera diferente cómo otras personas le pueden ayudar a encontrar respuestas a las inquietudes de dolor que usted tanto maneja. Tal vez algunas de ellas te digan con más convincentes razones porque hay mujeres dichosas y desgraciadas teniendo iguales virtudes, las que sonríen y las que lloran. ¿Sí? Y le responde Elena, ¿cuánto me alegraría? Porque te aseguro que necesito ver claro, muy claro, para no volverme loca. ¿Por qué yo vivo muriendo cuando no he sido capaz de arrancar una flor y he llorado por ver caer las hojas secas? Si estoy libre de pecado, ¿por qué he sufrido tanto? Claro, cuando uno no ha hecho nada y es consciente de que no ha hecho nada, para nosotros es fácil entender esto porque ya tenemos conocimiento, porque ya lo hemos estudiado. Pero si aquí se sienta una persona que por primera vez viene, venga, pero que sí, yo también estoy libre de pecado, no he hecho nada y tanto sufrimiento y tanto dolor. ¿De dónde? Y eso no se enseña en 2 minutos, ni en 3 minutos, ni en media hora. Entonces, por la voluntad podemos domar, vencer el dolor o por lo menos volverlo en provecho nuestro, haciendo de él un instrumento de elevación. Démonos cuenta cómo le podemos sacar provecho al dolor. Le podemos sacar provecho al dolor cuando trabajamos la voluntad. La voluntad de no sentarnos a ser víctimas, a no sentirnos que somos tan buenos que lo que estamos viviendo no nos lo merecemos, porque eso se llamaría el orgullo. Y en el exactamente. Y en el corazón de Elena había esa soberbia, ese orgullo, porque acordémonos que las abuelas antes sufrían y decían, todo sea por amor a Dios. Acuérdense de sus abuelitas o de sus, ¿sí? De los seres que antes estaban, o decían, todo sea por amor a mis culpas. Y no conocían muchas veces ni la doctrina espírita. Todo sea por amor a mis culpas, hay que tener paciencia. Y nosotros nos vivimos quejando, conociendo lo que conocemos
y sabiendo lo que sabemos. Miren qué responsabilidad, ¿no? Miren qué responsabilidad tan grande la que tenemos. Entonces, la idea que nosotros nos formamos de la dicha y del mal, de la alegría y de la pena, varía hasta lo infinito según la evolución individual. Hay seres que no ven dolor donde hay dolor. Hay seres que aceptan sus pruebas. Hay seres que aceptan y, bueno, listo, a mí me pasa esto, me sucede esto, pero bueno, algún día pasará. Nos acordamos de Chico, ¿no? Que Chico siempre decía, todo pasará. Entonces, varía de acuerdo a la evolución. Entonces, hay seres que se quejan porque llueve, porque hace sol, porque hace frío, porque tienen harto para comer, entonces todo lo que tienen los engorda, y porque no tienen nada, y entonces el hambre los va a matar. Y somos de extremos, los seres humanos somos de extremos. ¿Por qué? Porque no guardamos un equilibrio. Pero entonces todos somos muy distintos. Por eso es que hay que saber dialogar y llegar a la gente a través de entender el dolor del otro, de escuchar el sufrimiento del otro, podemos dar respuestas más concretas. El dolor físico que produce solo sensaciones, ¿sí? Mientras que el dolor moral, los sentimientos. Entonces, el dolor físico fácilmente pasa con una pepa. Uno se toma un medicamento y le pasó el dolor. Y ya, estoy bien, ya me pasó el dolor. No me duele nada, entonces otra vez estoy feliz porque ya no me duele. Porque el dolor físico es agotador. El dolor físico carga al ser, ¿sí? Y hay diferentes clases de dolores físicos. Hay unos dolores terribles por enfermedades crónicas, profundas, donde encontramos verdaderos héroes. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque se aprende a entender el dolor, a valorar el dolor y a vivir con el dolor. Muy cierto. Ahí el dolor a veces doblega muchos sentimientos contrarios al amor. ¿Que no se puede? Se puede. Se puede. Que no es fácil, nadie está diciendo que sea fácil, pero se puede. Entonces, miremos nosotros cuáles son los dolores que más nos acompañan, si los dolores físicos o los dolores morales. Cada uno miremos en el fondo de nuestro corazón y miremos si somos la bolita amarillita bonita que sonreímos en medio del dolor o vivimos todo el tiempo así, porque sufrimos mucho en la vida. Miremoslo bien, analicémoslo. Todos estos mensajes y estos temas son para que nosotros escudriñemos por dentro. Mire, la doctrina espírita tenemos que sacarla, que es que aplica, ay, ese mensaje que dieron, ese le caía como a Germán, ¿no? Ese mensaje de tal cosa será como para piedad. Para mí no es nada. Todos los le caen a todo el mundo menos a mí. Y debemos aprender eso, mis queridos hermanos. La doctrina es mi educación personal, mi educación individual. Que yo tome eso y lo aplique para mí, no para mi marido, para mis hijos, para mi vecina, mi cuñada, mi hermana, mi mamá. Uy, es que les aplica divinamente. ¿Y yo en dónde estoy? ¿Estoy creando dolor? ¿Estoy creando situaciones dolorosas para los otros y para mí? De pronto sí, sin darme cuenta. ¿Bien? Es muy difícil hacer comprender a los hombres que el sufrimiento es bueno. ¿Cómo le iba a decir Amalia a Elena? Venga, tenga paciencia con su dolor, que eso es un bien para su alma. No, pues ella no iba a entender en ese momento. Por eso vuelvo y traigo a colación la atención fraterna. Una persona que llega a una atención fraterna no le puede decir uno, no, si es que usted sufre porque es que usted en el pasado cometió tantos errores que mire los resultados, entonces ¿de qué se queja? Pues la persona sale a correr de la casa espírita. Entonces hay que saber llegar, hay que saber escuchar, saber el otro por qué sufre y por ahí buscar
el camino para entrar a su corazón, a su mente y llevar ese consuelo que ese ser necesita. Y no solamente porque pueden decir, yo como no hago atención fraterna, eso no me aplica a mí. Nosotros podemos hacer una atención fraterna en un bus, en el Transmilenio, sentados en el hospital esperando una cita médica. En todos los lugares tenemos la oportunidad de servir y de consolar en medio de todo. Eso no hay tal de que eso aplica solamente en la casa espírita y para el que hace las atenciones fraternas. Para todos. ¿Listo? Miren esto tan bonito, los goces, los placeres, la estéril ociosidad nos hacen más que estrechar los límites de un círculo de individualismo. Cuando se vive de una manera vacía, y por eso caemos en esos círculos, pero para romperlos necesitamos sacar a flote las virtudes ocultas que a veces precisan del dolor. O digamos, si no es así, porque lo hemos visto en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, si a veces a una persona una prueba dolorosa, difícil, no lo cambia. Muchas veces. Muchas veces. El dolor y el sufrimiento es lo único que hace que ese ser transforme su corazón. Que salgan a flote esas cualidades y esas virtudes que jamás creyó vivir. Nos ponemos bonitos. Y nos ponemos bonitos. Muy bien. La desgracia, las pruebas, hacen brotar en nosotros fuentes de una vida desconocida y más bella. Y es verdad. A veces sacamos del corazón sentimientos que no pensamos que tuviéramos. Hay seres que sirven de una manera que solamente en medio de esas vicisitudes sacan todo eso bonito que tenían escondido y que tenían guardado. Entonces, el dolor sí ayuda a que transformemos y cambiemos el corazón. No quiere decir que nos sentemos todos a decir que debemos sufrir para cambiar. No, no. La tristeza, el sufrimiento nos hacen ver, oír, sentir mil cosas delicadas o potentes que el hombre dichoso o el hombre vulgar no pueden percibir. Aprendemos a ver, a oír y a sentir, porque eso no lo practicamos a veces. A nosotros nos encanta ser escuchados, mas no escuchar. Nos encanta ver los defectos de los demás, pero que no sean vistos nuestros propios defectos. Y así nuestras condiciones nos llevan a momentos muy complejos. Es preciso sufrir para adquirir y conquistar. Bueno, entonces yo me siento a sufrir porque con eso voy a lograr grandes cosas. No. Pero sí es la construcción de aquello que yo debo tener en ese proceso de evolución que estoy trabajando en mí. Los que no han sufrido apenas pueden comprender estas cosas, ya que en ellos solo la superficie del ser, o sea, la máscara del ser es descifrada y puesta en evidencia. Sus sentimientos no tienen amplitud, su corazón efusión, su pensamiento solo abarca pequeños horizontes. La apariencia. La apariencia. Y entonces son precisos los infortunios, las angustias, para dar al alma su brillantez, su belleza moral, para despertar los sentimientos dormidos. Entonces existe esta vida con algo de grave y de tierno sobre los rostros que las lágrimas a menudo han mojado. Y todos los que han sufrido han sabido conquistar esa belleza austera, esa majestad que impresiona y seduce. Porque eso es lo que hace el dolor. Como lo decías tú en este momento, embellece el alma. El dolor embellece el alma. Que parezca utópico, para quien no acepta, de pronto sí. Pero el dolor embellece el alma. No, muy bien. No queriendo decir con esto que nos sentemos a resignarnos a sufrir. ¿Me explico? No queriendo decir con eso que
que me lleguen las 20 plagas de Egipto, que yo las acepto todas. No, no. Es saber fortalecernos y saber utilizar nuestro tiempo, nuestras capacidades, todo lo que tenemos para enfrentar el momento en que el dolor nos llegue. Porque el dolor tiene muchas presentaciones, como lo vimos, muchas. El dolor no hiere pues solamente a los culpables, porque esa es la otra, ¿no? Ah, usted está sufriendo, es que usted fue malo. Ay, ahí está, ahí recibe lo que sembró. ¿Por qué? Porque a veces el dolor de los demás alegra el corazón del Señor. Cuando hay egoísmo, cuando no hay sentimientos de bondad. Y eso lo vemos, por lo menos eso se ve. Ya que nosotros hoy entendemos y comprendemos un poco más por la doctrina, bien. Pero hay mucha gente que lo piensa así, ay, mire que fulanito se enfermó y tal cosa, era lo mínimo que le podía pasar, si con lo que hizo, si él tornó, si él aconteció, y dice uno, Dios mío, y el corazón de esta criatura que habla. Y es una realidad. Bueno, sobre este mundo el hombre honrado sufre tanto como el malvado, porque el malvado a veces que se presenta en la sociedad como malvado, pues es una connotación que les hemos dado nosotros los seres, pero hay seres que están enfermos, hay seres que pidieron esas pruebas. El que es malvado no es porque sea malo de por sí, porque es malvado, o el que sufre no es porque deba ante la justicia divina una cantidad de cosas, no. Hay seres que han pedido esas pruebas como una oportunidad de mejoramiento, como un desafío y como un reto. Por eso no debemos juzgar. Acordémonos que no debemos juzgar. Y esto se explica porque el alma virtuosa, siendo más evolucionada, es más sensible. Y es verdad. Hay seres que son demasiado sensibles al dolor del otro. Hay seres que son totalmente indiferentes. Es claro. Además, ama a menudo y busca el dolor del cual conoce el valor. Yo decía aquí, mire cuántos seres pueden tomar esta frase a mal. Busca el dolor del cual conoce el valor, pero busca el dolor del otro para servir, para ayudar, para poner a prueba sus sentimientos. ¿Sí? Eso es. ¿Y cuántas criaturas hay así? Muchísimas. ¿Y quiénes son? Los famosos misioneros que pidieron esa tarea para venir a servir. Hay aún entre estas almas quienes no vienen para otra cosa aquí en la tierra, y hemos conocido varios, pero la gran mayoría viven en el anonimato, viven entre la muchedumbre pasando desapercibidos, no montan fotos haciendo y entregando y dando para reconocimientos, pasan desapercibidos y sirven impresionante. Si nosotros vamos a ver nuestras madres, cuántos seres ejemplares que toda la vida sirviendo, ayudando, dando lo mejor sin acordarse de ellos o de ellas, ¿no? Hay una cantidad, misioneros es lo que hay, pero a veces no son reconocidos porque pasan tan desapercibidos. ¿Tengo cuánto tiempo? Ok. Aquí vamos a hablar del dolor que más duele, que es el dolor físico. Ese que duele, pero que a veces la pastillita cura, ¿no? Entonces dice, es a menudo una advertencia de la naturaleza que busca preservarnos de los excesos. Miren qué bonito es. Es cuando el cuerpo en esa magnificencia de Dios, que la mejor máquina creada en el mundo se llama el cuerpo humano, el ser humano, el ser físico. Y esas enfermedades aparecen a veces para preservarnos de los excesos. Y nosotros sí que somos buenos para caer en excesos, ¿no? ¿Cuándo paramos? Cuando el dolor abusamos y caemos en excesos. Y llega el momento en que nos dice, oiga, haga un alto en el camino. Pare porque va directo al precipicio.
Entonces, ya no voy a fumar más, porque me dijeron que los pulmones no me aguantan más. No voy a tomar más licor porque me dijeron que tengo cirrosis. Y si no me cuido, me muero. Entonces, no es que yo reconozca que el alcohol me hace daño, sino me toca dejarlo porque me muero y le tengo miedo a la muerte. Entonces, pero no hay esa conciencia despierta ante esa oportunidad de entender que el dolor puede ser mucho más fuerte y la responsabilidad puede ser mucho más grande si no sabemos controlar aquellos desvaríos del alma de nosotros. Cuando un mal peligroso se desliza en nosotros, ¿qué sucedería si no sintiéramos enseguida sus desagradables efectos? ¿Qué pregunta esa, no? Y responden, adelantaría de grado en grado, nos invadiría, nos embrutecería en nosotros la fuente de la vida. Entonces, cuando nos dicen, usted está enfermo y necesitamos que usted se cuide, porque si usted no se cuida, le puede pasar esto y esto y esto. Y somos conscientes de que debemos cuidarnos de caer en un dolor mucho más grande del que estamos experimentando. Si en las horas de prueba sabemos observar el trabajo interior, la acción misteriosa del dolor en nosotros, en nuestro yo, en nuestra conciencia, comprenderemos mejor su obra sublime de educación y de perfeccionamiento. O sea, aquí entendemos que el dolor es educativo, como decía al principio, ¿no? Es una ley de equilibrio y de educación, y es la oportunidad de perfeccionarnos. Entonces, está la persona que sufre y acepta calladamente su dolor, y está la persona que hace alarde todo el tiempo de sus dolores, de sus sufrimientos, de sus problemas, de sus dificultades, y no escucha a nadie más, solo escucha su dolor y su interior, y no habla de nada más. O sea, se entra en una victimización total que es muy fuerte. Para todos tendrá procederes diferentes porque somos mundos diferentes, cada cual. Procederes diferentes, variados hasta lo infinito según los individuos, pero en todos obrará con eficacia de manera de hacer o desarrollar la sensibilidad, la ternura, hacer brotar lágrimas y suspiros, alguna cualidad desconocida que dormía silenciosa en el fondo del ser. Y encontramos personas que dicen, yo no lloro por nadie, yo no lloro por nada, yo soy duro, yo soy dura, yo soy fuerte. Esos son los seres que más tienen dolor en el alma. Esas son las criaturas que más tienen dolor en el alma. Y tienen un orgullo tan arraigado y tan sobrados, dicen los jóvenes, ¿no? Tan sobrado, que las lecciones son mucho más fuertes. ¿Qué hay detrás del dolor? ¿Qué hay detrás del dolor? Algo invisible que conduce su acción y la regula según las necesidades de cada uno. Es la sabiduría infinita de Dios. Cada uno tenemos los dolores que necesitamos. Cada uno tenemos dolores. El abandono del hogar, del ser querido, la desencarnación de la persona que proveía el hogar y que era el equilibrio del hogar. Cada uno necesita esa cuotica para despertar, para cambiar su corazón. Trabajando así por aumentar nuestra belleza interior. Fíjense que nosotros solo buscamos la belleza de afuera. ¿Y la de adentro qué? Esa sí se nos olvidó. En ese espejo que muestra las almas, en ese sí no nos miramos. Nosotros nos miramos en el espejo que nos muestra lo bonito, lo chusco, donde no tenemos arruguitas, todo eso bonito, el resto no. Siempre proseguida de luz en luz, de virtud en virtud, hasta que nos hayamos transformado en espíritus celestes. A eso le tenemos que apuntar, mis queridos compañeros, mis queridos hermanos. A buscar esa plenitud interior de cada uno de nosotros. Y que cuando esos momentos de dificultad, de prueba, de necesidades de toda índole nos lleguen, nos acordemos de la doctrina,
Nos acordemos de ese buen maestro Jesús, que hartas lecciones nos dejó, pero cuando llega la prueba se nos olvidan todas, porque nos centramos en ese dolor y en ese sufrimiento. Por extraño que esto parezca a primera vista, el dolor no es más que un medio de la potencia infinita para traernos a ella y al propio tiempo hacernos llegar más rápidamente al bien espiritual, el solo, único y durable. El bien espiritual, allá le tenemos que apuntar, a ese bien espiritual, a irnos cargados de buenas cosas. Entonces miremos detrás del dolor que viene. Detrás del dolor vienen alegrías. Dicen por ahí que después de la tempestad viene la calma. Después del dolor viene el bienestar. ¿Bien? Sobre esta tierra de aprendizaje, Dios ha puesto al lado de goces raros y fugitivos dolores frecuentes y prolongados. Miren esta frase que me encantó. Sobre esta tierra de aprendizaje, Dios ha puesto al lado de goces raros y fugitivos dolores frecuentes y prolongados, a fin de hacernos sentir que nuestro mundo es un lugar de paso y no de término. Estamos tan apegados al mundo físico que nos da miedo arrancar de él. No, yo soy espírita, yo entiendo que desencarnamos, pero estoy enfermo y me dicen que me voy a morir y ay no, yo no me quiero morir, yo le tengo miedo a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a interiorizar el proceso de estar aquí y de saber partir o de saber irnos. Para terminar, nuestra finalidad es ir adelante. Nuestro destino es marchar hacia esta finalidad sin retardarnos. No nos demoremos más en despertar nuestros corazones, en despertar nuestras conciencias. Porque cuando nos detenemos en demasía, cuando no queremos salir de nuestra zona de confort, el dolor viene a empujarnos hacia adelante. Está plácidamente llevando la vida ahí, porque para donde va Vicente, va toda la gente, pues sacudamos un poquitico. Entonces, en esos matices que nos presenta la vida, a través de esos diferentes dolores que tienen una tonalidad diferente, siempre busquemos detrás de él el amor y la presencia de un Padre generoso y de un hermano mayor que nos ha ayudado a través de sus enseñanzas a valorar que después del sufrimiento, de la tristeza, vendrán los goces y las alegrías que nos esperan en la espiritualidad. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, queridos hermanos, yo quiero pedirles perdón y disculpas, especialmente aquí a Rosalvita porque no hice la presentación correcta, pero le agradezco a ella que hizo la perfecta aclaración. Muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a mirar si aquí hay algunas preguntas. No hay nada. Entonces, Rosalvita, muchas gracias y que siga adelante. Claro, o no se entendió nada. Hay las dos posibilidades. Muchas gracias. Entonces, esta conferencia nos invita a reflexionar qué nos está causando el dolor, reconocerlo, aceptarlo y ser mejores cada día. No quejarnos. Y no quejarnos tanto. Bueno, y escuchar a los demás de nuestros hermanos en qué les podemos ayudar. Que a veces, como dice, solamente con escucharlos ya también les ayudamos a calmar los dolores. Entonces, ahora a continuación, invitamos a nuestro querido director para que nos dé unas palabras. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma, como también quienes acompañan acá presencialmente en nuestro querido Centro Espírita Rutas de Luz. Claro, la conferencia la presentó una docente, por eso tiene esa metodología tan sencilla, tan esclarecedora, que es decir, nos calmó el dolor a todos. Muy bien. Hay algo tan importante con la venia de mi querida Rosalvita, que el Maestro Jesús dijo algo muy lindo. Yo soy el médico de las almas. Al decir Jesús que era el médico de las almas, ¿qué estaba diciendo?
que todos nosotros estamos enfermos y sufrimos de una o de otra forma y tenemos diferentes tipos de dolor, porque el dolor está acorde a los estados evolutivos también del ser. Y muchas veces reflexionamos en la atención fraterna acá, y yo digo, Jesús hubiese sido un irresponsable cuando dijo, soy el médico de las almas, y salió y se fue. No, el maestro, soy el médico de las almas. Y nos dejó la medicina para el alma, para el dolor del alma y para el dolor del cuerpo. ¿Y dónde está esa medicina? Una farmacia tiene él. Y esa farmacia está en el Evangelio. Y para los estudiantes de la doctrina espírita está en el Evangelio según el espiritismo. Hago un pequeño paréntesis sin dar nombres. En una atención fraterna que hacíamos acá, de una persona tan extraordinaria, tenía mucho sufrimiento. Y esa persona venía con su señora madre acá. Y nos preguntó, pero ¿por qué tanto dolor si yo no he sido lo que usted hizo acá? Reseña, he sido buena, ¿por qué? Hasta que un día mi Dios nos iluminó y me dijeron, dígale que se estudie el capítulo 5 del Evangelio según el espiritismo, bienaventurados los afligidos. Y esa persona vino a estudiar el capítulo 5, bienaventurados los afligidos, y nos trajo unas pancartas donde nos explicaba cómo estaba siendo esclarecida por las enseñanzas que hay en el capítulo 5 del Evangelio, bienaventurados los afligidos. Partió a la vida espiritual. Claro, pero se fue esclarecida, entendiendo el porqué y el para qué del dolor, como dijo Rosalvita, el dolor embellece el alma. Ahora viene y acompaña a su ser querido que está acá y también a su hijita que también está acá, ¿no es cierto? Entendió. Entonces, nosotros los estudiantes de la doctrina espírita, nos queda muy claro que Jesús es el médico nuestro y nos dejó la medicina, y la medicina está en sus enseñanzas. En sus enseñanzas. Y tenemos, como dice Juana de Ángeles, que sacar esos escombros mentales que tanto daño nos hacen y que producen cualquier tipo de enfermedades, no solamente del alma, sino del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi querida Rosalvita, ¿será mucha molestia pedirle a usted algo? Qué bueno. Por favor. No, que por favor se pare, por favor, Rosalvita. Que por favor se pare y me dé la oportunidad de darle un abrazo por su conferencia que tuvo tan esclarecedora. Mi reconocimiento y nuestra gratitud a nombre del Centro Espírita Ruta de Luz por su forma sencilla que tiene para llevar el mensaje y hacerlo entender y comprender. Felicitaciones, querida hermana, muy agradecidos. Gracias a ustedes por la invitación. Me dan la oportunidad de hablar de lo que más me gusta, entonces trato de hacerlo lo mejor que pueda. Esperamos de nuevo. Bueno, damos gracias a nuestro querido director, Germán Telles Espinosa, y a continuación le damos la palabra a Santiago Barrantes, quien nos va a hacer el evangelio del día de el evangelio del día de hoy, del ítem 1 al 4, dejad a los niños venir a mí. En el día de hoy me corresponde el evangelio de dejar los niños vengan a mí, del evangelio según el espiritismo, de capítulo 8, bienaventurados los que tienen el corazón puro. Y viendo la conferencia, realmente tiene muy enlazado este tema, porque ya a medida que empieza a desglosar el tema, vamos a llegar al punto de que porque
realmente nosotros venimos a este plano prácticamente como como sin conocimiento de nuestro pasado, precisamente para tratar de evolucionar y poder corregir nuestras deudas o nuestros errores del ayer. En la presentación inicial está bienaventurados los que tienen puro el corazón, porque ellos verán a Dios. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 5, versículo 8. Realmente cuando se pone a ver la parte intrínseca del mensaje, nos focaliza de que realmente debemos siempre buscar ese perdón, y a veces ese perdón no es con el otro, sino nuestro perdón, que a veces nos damos tanto látigo por las cosas que hacemos o por las cosas que de pronto nuestra vivencia nos está presentando, y nuestro hermano Jesús nos deja una enseñanza en la cual le presentaron entonces niños para que los tocara, y como sus discípulos apartaban sus palabras ásperas que les presentaba, Jesús, viendo eso, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es para los que se asemejan. Una palabra bastante inspiradora, porque nos están diciendo la forma como los niños se tratan. Por lo menos ellos discuten, pelean, y al momentico vuelve y los ve uno jugando. O el simple hecho de esas ganas de aprender. O sea, ¿por qué las cosas? Y esa es una de las cosas que comentan mucho sobre todo las madres que tienen hijos, en el cual hay una etapa donde es una preguntadera por todo, que por qué, y como él esa parte de explorar, sobre todo por lo menos cuando están gateando, le gusta coger todo ese mugre, toda esa parte de que encuentra en el suelo, y eso esa aspiración o ese deseo como tener como ese pacto para poder decir esto duele o esto realmente me afecta. Y eso es una de las cosas que a medida de que uno va creciendo, como que va perdiendo esa capacidad o como que va dejando a un lado. Os digo en verdad que todo aquel que no recibiere el reino del cielo como un niño, no entraré en él. Habiéndolos abrazado, los bendijo, imponiendo las manos. Eso lo encontramos en San Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y aquí es donde empezamos a ver ya un poco más enlazado con el tema de la conferencia, y es que esta comparación podría no parecer justa si se considera que los niños realmente pueden ser personas muy adultas, o sea, puede ser personas muy mayores que hasta nosotros mismos. Pero lo que sucede es que cada vez que nosotros venimos a este plano espiritual, a este plano terrenal, venimos con un historial. Y ese historial, la ventaja que nos da nuestro Padre Celestial es poder ir evolucionando, ir perfeccionando. Y lo otro grandioso que realmente uno lo dice, quita ciertas cosas, porque por lo menos las habilidades o las fortalezas que uno tiene, por lo menos para la parte de comunicación o de arte, todas esas habilidades siguen con uno. Y ayuda muchísimo, por lo menos para en esta reencarnación, de pronto dar un alivio a la otra persona o hasta para nuestro beneficio. El niño, no habiendo podido aún manifestar ninguna tendencia perversa, nos ofrece la imagen de la inocencia y el candor. Esta es una de las cosas que sí ya va mucho más para la parte de los padres. A veces el solo simple hecho de estar trabajando y estar haciendo actividades, a veces se pierde esa oportunidad de ver crecer a los hijos, y cuando ya llegan a una cierta edad, pues dependiendo de la forma como los crían, pues ahí es donde vamos a tener esas dolencias, y ahí es donde hablamos del dolor, o sea, las consecuencias que nosotros cometemos en la crianza de los hijos. ¿Por qué se manifiesta desde el nacimiento tal cual como es? El niño tiene la necesidad de cuidados delicados que solo la ternura de una madre le puede dar, y esa ternura aumenta con la debilidad y la ingenuidad del niño. Si realmente el niño viniera con esas capacidades como ya de una mentalidad de un adulto, para por lo menos corregirlo o instruirlo, sería un poco más difícil. Por eso es que a medida de que nosotros, las reencarnaciones se materializan, hay un proceso de olvido, precisamente para que ese ser lo podamos moldear y le podamos guiar,
que esa es una tarea realmente grande que tienen los padres, sobre todo cuando asumen esa responsabilidad. No tendrían con él el desprendimiento si en vez de una gracia ingenua, encontrase bajo los rasgos infantiles un carácter viril y de las ideas de un adulto. Si hablamos por lo menos con un adulto que ya le dicen tiene que tomarse el medicamento y es a veces si no le gusta tomarse el medicamento es una discordia, una disputa, pues uno se asimila con un niño, pues ya eso, ya la forma de poderlos criar pues va a ser un poco difícil. Y esa es una de las cosas que nuestro hermano Jesús y el mismo Evangelio nos deja claro, de que cada proceso, cada situación que presentamos, hay una razón de ser. Y la reencarnación, el espíritu entrando en perturbación. Aquí hay una similitud, porque cuando uno desencarna también queda otro estado de perturbación. Entonces, cuando uno ingresa al plano, entra en perturbación y sale, también queda en un estado que realmente uno dice, las cosas que nuestro Padre Celestial tiene creado para cada uno del proceso evolutivo es increíble. Pierde poco a poco la conciencia de sí mismo y por espacio de cierto periodo permanece una especie de sueño durante el cual todas las dificultades se conservan en estado latente. Entonces, la similitud es que literalmente entra como si nosotros fuéramos a acostarnos y entramos a otra dimensión. Pero esa dimensión no quiere decir que sea un sueño, realmente es la vivencia, la oportunidad de poder crecer, aprender, porque muchas veces uno tiene por lo menos habilidades para el aprendizaje de un buen lenguaje, pero ese aprendizaje también ayuda muchísimo, por lo menos para enseñar, sobre todo en la parte de que uno aprende y explica, fortalece mucho más a la persona. Su pasado, sin embargo, reacciona sobre él, que renace a la vida mayor, más fuerte moral e intelectualmente, sostenido y secundado por la institución que conserva la experiencia adquirida. A veces, cada momento venimos como a hacer el proceso de crecimiento, pero más intelectual, y dejamos apartado lo moral. Y ahí es donde sí debemos ir equilibrados para poder hacer esa evolución. Y sobre todo, por lo menos, esos conocimientos que uno tiene, los pueda transmitir a esas personas que en algunos momentos pueden estar de sufrimiento. Y el simple hecho de poder dialogar con ellos, eso ayuda bastante como a tener esa armonía y esa hermandad. El espíritu reviste, pues, por un tiempo su túnica de la inocencia. Y Jesús dice la verdad cuando, a pesar de la anterioridad del alma, toma al niño por emblema de la pureza y la simplicidad. La parte que comentaba, me encanta, sobre todo de la parte de los niños, es que esa ingenuidad, esa amistad que tienen a pesar de diferentes circunstancias, y lo otro que tampoco ven los estratos sociales. O sea, si usted ve un niño de estrato alto, o sea, me refiero o sea, que sus padres viven cómodamente con las personas de una persona de un barrio de bajos recursos o popular, literalmente ellos no dimensionan esa parte, o sea, no diferencian en que usted tiene más y yo tengo menos. Realmente eso no los separa de ese mensaje. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, Santiago, por el Evangelio. Y ahora le damos la palabra, pues ya nos invitamos a nuestro próximo, para que asistan al próximo sábado de la conferencia y a presentar Germán Douglas. Gracias, Germán Junior. Y ahora le damos la palabra nuevamente a Santiago para la oración final.
Entonces, cerramos nuestros ojos y nos sintonizamos con nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por este día, por las enseñanzas recibidas el día de hoy, por el esclarecimiento, porque el motivo del dolor, una oportunidad más para nuestro crecimiento, nuestra fortaleza, tanto espiritual como física. Y también, Padre Celestial, te pedimos por todas aquellos seres que se encuentran en sufrimiento, en hospitales, en esos espacios de vicios, para que realmente puedan ser ayudados espiritualmente, y también por esas personas que se encuentran apoyando a esos seres, en los cuales ellos admitan de que pueden recuperarse y puedan otra vez tener una vida con sus seres queridos. Padre Celestial, que esta tarea de cada uno de nosotros recibida el día de hoy, la coloquemos en práctica, y también que nuestro regreso a nuestras actividades esté lleno de paz y armonía. Que así sea. Damos las gracias nuevamente a nuestra querida expositora Rosalba Suárez, a Santiago, a todos los que se encuentran presentes en nuestro Centro Rutas de Luz, a todos los que están viéndonos a través de la plataforma Zoom, a los espíritus desencarnados que nos han acompañado, primeramente también a nuestro Maestro Jesús, a nuestro Maestro Kardec y a nuestro querido Germán Junior, que él es quien nos apoya para que todo se pueda transmitir a través de la plataforma Zoom. Muchas gracias, feliz tarde y hasta la próxima clase. Gracias.